Tras el escrache en el domicilio particular del diputado José Luis Espert, en el que le tiraron bosta, hubo una serie de detenciones en procedimiento que fueron denunciadas como excesivas. ¿Vos qué opinás de eso? Está perfecto. Sí. Hay varios detenidos en la cárcel y muchas organizaciones dicen que la medida judicial es exagerada. ¿Usted qué opina? Es exagerada, ¿verdad? Opino que está mal, obvio. No está bueno que la escrachen. No me parece la forma. Hay varios... Nada de reclamarle a alguien. Y no sé qué decirte, porque tiene teorías locas el hombre ese. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. Como en el país, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. No lo veo bien, pero si la gente lo ve bien, ¿qué cree que te diga? Sí, totalmente. Opino que es correcto. Estoy en contra de todas las personas que se encuentran presas. Creo que tendrían que estar libres. El que tenía que estar preso es José Espert, sin ninguna duda. No, creo que es correcto. ¿Por qué? Porque sí, porque es una propiedad privada y nadie tiene derecho de ensuciar ni de maltratar una propiedad privada de nadie, sea político, sea de quien sea. No es exagerada, para nada. Lo dice la justicia, si la justicia dice que tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a la cárcel. Hay quienes denuncian que la justicia no es imparcial, ya que detiene a personas que tiran bosta y no se preocupan por el narcotráfico, por ejemplo. ¿Usted qué opina de eso? Es verdad, es verdad. Siempre paga el perejil. Me parece muy exagerado. Sí, si bien sí, hay gente que opina así, creo que son dos comparativas. Es una comparativa muy dispareja. Sí, obvio, hay cosas más, hay gente que tiene que estar presa primero antes de alguien que tira excrementos en la casa de alguien. Eso estoy completamente de acuerdo. Como muchos políticos, como muchos empresarios, como hay otras personas que hacen cosas más graves, eso sí. Matan, sale el pibe preso. Y hay cosas que no entiendo de la justicia. No lo entiendo. Vos vas a la cancha, te peleás, haces un quilombo, no pasa nada. Tirás una boludez y te llevan preso. No hay la balanza de la justicia, no existe acá. ¿Qué opinión tenés de José Luis Espert y sus declaraciones habituales? No me gusta. No comulgo con ninguna de sus declaraciones. Tenía cosas interesantes, pero ahora es muy... Yo no sé cómo decirte sin faltar el respeto, pero no comparto las ideas del hombre ese. Mira, realmente los políticos voy en contra. Por todo lo que van demostrando, ¿no? No lo sigo mucho, es bastante efusivo, pero bueno, si está como diputado es porque alguien lo eligió, así que... No estoy en contra, me gusta su manera de pensar, de hecho lo he votado en algún momento, pero me parece que es una buena política la que hace. No estuve, ya te digo, no estuve al tanto de las últimas declaraciones, de los últimos movimientos políticos no estoy al tanto porque, bueno, estoy bastante ocupado con el trabajo, casa y demás. Pero sí me ha gustado en su momento. A ver, un poco de historia y algunas precisiones editoriales. Este canal no apoya a los scratches en ningún tipo de circunstancia, ¿sí? Nosotros, es más, ha sido una política editorial no difundir los scratches para no estimularlo. También hay que hacer un poco de historia. ¿Dónde nace la noción de scratch, de la denegación de justicia a los hijos de los desaparecidos? La agrupación Hijos, cuando los represores estaban libres y como no iba a haber justicia por la muerte de sus padres, iban a buscar a los represores a las casas y decían, acá vive un represor, el tipo que mató a nuestros padres, ¿sí? Era el que cantaban como las nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Una vez que los juicios por la verdad avanzaron, esa noción de escrache se dejó de hacer porque ya después sí había un proceso judicial que se había reabierto. Y lo que quedó fue esa cosa facilitada, tal vez un poco por los teléfonos celulares, por el cual cualquiera te engancha por la calle, te putea, te insulta, qué sé yo, y se filma para hacerse el héroe y después subirlo a las redes sociales. O sea que esa noción de justicia pública frente a la injusticia se fue vaciando de contenido y se convirtió en eso, en la puteada fácil para después buscar likes en redes, ¿sí? Por eso, este canal no apoya a los scratches. Tanto que en su momento, acuérdense, cuando irrumpe aquella agrupación que se llamaba Revolución Federal, que era una especie de célula de agitación en el gobierno de Alberto Fernández, que iban a escrachar a funcionarios y a dirigentes peronistas, y que después se supo
que su líder, Jonathan Morel, estaba bancado por la familia Caputo, la familia del actual ministro de Economía. Claro, uno no correlaciona las cosas. Y che, este Caputo son los mismos que bancaron a Revolución Federal. Sí, la hermana Rosana Caputo, a través de una empresa, le pagaba un carpintero que decía que había aprendido por YouTube, que en aquel momento eran como 13 millones de pesos, estoy citando de memoria, un disparate, y se investigó esa célula de agitación que la justicia no logró conectar con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Se investigó como incitación a la violencia, incitación, una figura similar a la que le están aplicando ahora a los que fueron a escrachar a Espert. Pero son similares. Los de Revolución Federal nunca fueron presos por haber hecho lo que hicieron, y era mucho más grave, y era durante el gobierno peronista. Sin embargo, no se los metió presos. En cambio, a los que fueron a escrachar a Espert, sí se los consideró como que habían cometido un atentado. Pablo Ponzone tiene la cronología para empezar a aclarar qué fue lo que pasó, cómo se lo tiene que entender y analizar. Y está Fito Baqué, que además de abogado fue juez en algún momento, para ayudarnos a entender técnicamente cuáles son las interpretaciones que puede hacer la justicia sobre lo que sucedió frente a la casa de Espert. Bien, respecto a esto que estabas contando de hacer historia, olvidaste la marcha de las antorchas, en donde termina arrojando antorchas, Claro, sí, fuego. Sí. A creo que Casa Rosada. A ver... Revolución Federal. Revolución Federal. Para entender qué es lo que pasó acá, vamos a describirlo, vamos a analizar la investigación, cómo se está realizando. Hay que tener en cuenta qué fue lo que pasó antes con Espert insultando a Cristina Fernández de Kirchner y a su hija en la universidad, en la UCA, en un auditorio, en donde hubo una situación, y después, justo esto fue en el momento de la detención. Sí, que él estaba en un auditorio que consideraba Espert friendly, y cuando dijo que Florencia Kirchner era una chorra hija de puta, dijo. Se tuvo que ir frente a los abucheos. Claro, esto es lo que pasó antes, además, por supuesto, de una serie de provocaciones permanentes de José Luis Espert a través de las redes, con sus discursos. Bueno, eso es una parte, y ahora vamos... O sea, violencia verbal. Violencia verbal que nadie está investigando. Incitación al odio que nadie está investigando. Y ahora lo que se está investigando es esto que pasó, que está bien que se investigue, porque la verdad es que se utilizaron elementos públicos pagados por ejemplo, esta camioneta. Que con es lo patente que adulterada. Es de donde se tira el hilo para investigar. Arroyo Salgado encuentra este vehículo, un Clio gris, y una camioneta que va detrás, que es una Chevrolet perteneciente a una compañía constructora que tenía labores en Quilmes. A partir de esto empieza a tratar de ponerle rostro a estos rostros encapuchados que llegan a Bécar y terminan tirando estiércol. Que no rompieron nada. No. Solo tiraron bosta de caballo. Llevaron la bosta de caballo, eran 6 bolsas, ahora las vamos a ver. Te cuento, esta camioneta también aparecía el día anterior en las inmediaciones del lugar de detención de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque se cree también que llevaba a esta militante, a la concejala, quien es en verdad una suerte de intendenta en la práctica, cuando Mayra Mendoza, que es la verdadera intendenta de Quilmes, no está, porque era jefa del Consejo Deliberante. Esta es la camioneta que llega a la casa de... Estaba a bordo de la camioneta. La misma camioneta que vimos recorriendo, haciendo todo este recorrido de Vicente López hasta Bécar, está acá. Va a haber chats también que involucran y terminan comprometiendo a quienes fueron imputados. Llega la camioneta y vos vas a ver bajar de la camioneta a una serie de personas. Nosotros contamos 6 personas. Imputadas hay 5. La mayoría son mujeres. Pero claro, vos no te das cuenta exactamente. Sí, hay alguna persona que lo podés ver y visar, ahora lo vamos a analizar, como una mujer. De hecho, fíjate, acá están las primeros 5 personas que están bajando carteles. Es un pasacalle donde dice, acá vive Espert, con insultos, ¿no? Lo estoy diciendo liviano. Eso es el escrache, digamos. Claro, el escrache con pasacalle. Con pasacalle y con el estiércol. Sí, disculpe el detalle, la bosta, ¿dónde la tiraron? ¿En la vereda? No, rodearon la casa. Rodearon la casa, fueron arrojando esto que no se ve en el momento de arrojar. O sea, se ve cuando lo van haciendo, pero va a rodear la casa con esto. Una vez que se determina la camioneta, se hace una primera detención. Ahí el primer detalle es que, fíjense en las contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos episodios similares hay de Barras Bravas? Y nunca Barras Bravas va preso por esto. Sin embargo, en este caso, la causa va a la justicia federal, se le aplica una imputación gravísima,
casi, no es asociación ilícita. No. Pero bueno, Ahora ahora técnicamente vamos a ver de qué los acusan y los meten a todos presos. Sí, ahora lo vamos a analizar con Fito también. Son de 3 a 14 años. La imputación es grave. En realidad, esto se tiene que investigar claramente. Acá es la imputación. Fíjate, atentado contra el orden público en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideales Lo que políticos. pasa es que si te pones muy estricto, esto sirve para cualquier protesta política. Esto sirve para cualquier protesta política y debiera servir también para cualquier Si te pones muy mensaje, estricto, cualquier protesta política donde... pero para los propios mensajes de odio de José Luis Espert o del propio gobierno nacional. Digo, a ver, no estamos diciendo que una cosa no haya que investigarla. Digo, se tienen que investigar las dos cosas, por lo menos, porque si no parece una justicia de doble le vara. agregan malversación de caudales Claro, públicos. esto tiene que ver con la camioneta. Claro. Camioneta y auto. Vamos a analizar esto, porque cuando vimos en el recorrido aparece un auto, la camioneta. La camioneta, Eva Karina Mieri sería quien la estaba conduciendo, y esto surge también de varios chats en donde en el momento que se Y alcanza... está presa todavía. Esta es La la, concejal única, está presa. es la única que quedó detenida, está en la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, justamente su custodia. Sí, porque había otra persona que era funcionaria de Kicillof que con un estado de salud grave la soltaron ayer. Ahí vamos a contarlo. Esta es la concejal que te digo. Es en realidad la intendenta cuando... O sea, su cargo es importante en Quilmes. Por eso, a través de esta mujer quieren llegar a Mayra Mendoza. La investigación, pero bueno, no tienen nada todavía. Al final del camino está para meter al intendente de Quilmes presa. Al final del camino, evidentemente, digamos, es toda gente relacionada con la cámpora de Quilmes, funcionarios, algunos de Vicente López, funcionarios de Quilmes relacionados con Mayra Mendoza. No había pensado eso, o sea, que van por Mayra. Van, claramente, pero no encuentran todavía el lazo directo más allá de que son personas que la rodean. A ver, prisión domiciliaria, Alexia Abaigar, de donde salen los teléfonos que terminan... O sea, el análisis del teléfono de Abaigar termina siendo el puntapié inicial de la investigación después de la camioneta. O sea, es la primera que detienen. Es la primera que detienen. Y con los teléfonos llegan a los Pero demás. no solo detuvieron a ella, la detuvieron a su madre también. De paso, viste, barrieron con todos. ¿Quiénes fueron escarcelados en las últimas horas? Aldana Mucio, de 45 años, es empleada del PAMI. Fueron liberadas bajo fianza, 5 millones. Candelaria Montes, que es militante, es la persona que vemos, le pusimos el número 6, que aparece filmando y registrando el escrache, porque es una suerte de influencer de la cámpora. Y otro escarcelado con una fianza mucho más alta de 15 millones es Iván Díaz Bianchi, el único hombre, aparentemente, yo vi a uno más, pero que no estaría identificado, que estaba entre todas las mujeres que fueron a hacer el escrache. 15 millones le pusieron a él. Hay una persona detenida, que es la concejala, la presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes. El resto fue escarcelado y en realidad la primera tiene prisión domiciliaria. Le quiero preguntar a Fito Baqué, yo sé que soy ingenuo, pero ¿no había un principio de igualdad ante la ley? ¿No es que un mismo delito debería ser juzgado de la misma manera? Sí, la igualdad ante la ley. Como siempre digo, los penalistas somos constitucionalistas aplicados porque la igualdad ante la ley viene de la Constitución y todo el Código Penal. ¿Y me explicás cómo es posible que a un lado de la General Paz un delito no te metan preso y al otro sí? No, yo creo que acá la justicia se ha equivocado. No voy a hacer nombres en jueces, pero se ha equivocado, le ha errado fiero. Cuando éramos chicos había una propaganda que decía «Repetez avec moi». ¿Te acordás de una profesora de francés? Porque hablas bien francés, Rolo. «Repetez avec moi» es caca. C-A-C-A, caca. Lo que tiraron es caca, porque si no dejamos claro cuál es el concepto. ¿Qué tiraron caca? Caca de caballo. O sea, es una acción que hay que investigar, sí. ¿Es la posible comisión de un delito? Sí. Pero es el 213 bis, que es combatir las ideas ajenas por la fuerza o el temor o imponer ideas propias. El Código Penal es claro en eso. La descripción del hecho que debería ser punible no encuadra ni de casualidad. Y además de que ser un artículo que es inconstitucional, es el solo hecho de pertenecer. Por ejemplo, la asociación ilícita, que es su primo hermano mayor, tiene diferentes escalas. El organizador, el simple papa frita que está ahí, y es escarcelable el simple papa frita que está ahí inmediatamente y hasta no detenible. Acá, por el solo hecho de pertenecer, de 3 a 10 años, primero, si se hubiese configurado el delito, que entiendo que no está configurado, que esto es una cuestión que la justicia se ha equivocado, pero Rolo, que
está dentro de las injurias. Si vos me decís a la hija de mi líder, chorra hija de puta, porque hay que decirlo, y yo en represalia, porque es la hija, te tiro caca, bueno, tenemos que investigar las dos cosas, es decir, hay que frenar, porque si no empezamos en una ¿Cuál hubiera escalada. sido un enfoque adecuado? Yo creo que un enfoque adecuado podría haber ido por el lado o de la intimidación o por el daño. Es decir, te empiezo a investigar, te someto al procedimiento, paremos. Me parece que, por ejemplo, las piedras al Congreso, ¿te acordás en su momento a las oficinas de Cristina? Sí, sí. Imagínate todos esos presos por combatir las ideas. Si hay alguien que ha sido combatida sus ideas, es Cristina en infinidad de actos se han visto de hechos. Y sin embargo... El caso de Revolución Federal, lo que contaban. Así y un montón de hechos más. Yo creo, de verdad, Rolo, que acá la justicia actuó más políticamente que jurídicamente. Aquí lo invité a Nicolás Lantos, que es periodista del Destape, porque es, en todo caso, es el caso inverso. Vos también estás denunciado por nada menos por el presidente Javier Milei. Así es, formo parte del selecto grupo. Cada vez menos selecto porque lo está haciendo... Sí, ahí al lado tenés otra... En el caso de él es un escrache, Esteban Paulón, lo adelanto, es un escrache, pero ahí no hubo detenciones, al contrario, hubo celebración. Yo me voy a ir a San Isidro a buscar el 213 a lo de Arroyo Salgado. Espera un cachito, ahora vamos con vos, sí, Nicolás. Bueno, decía, cada vez más frecuente, porque hace un par de meses ya había denunciado a Ari Lijalada, había denunciado a Carlos Pañi. En el caso de Lijalada y Pañi hay que decir que la justicia consideró que no había delito. Sí, y el presidente apeló. El presidente en el caso eso de Lijalada apeló. La semana pasada con Julián Mengolini, luego con Jorge Rial, Mauro Federico. Si uno tomara el criterio del presidente, uno diría que se está anualizando el 15.000% diario, ¿no? La cantidad de denuncias, porque cada vez hace más y cada vez le presta menos tiempo a lo que debería prestarle, que es atención al país. Tuvimos una helada con medio país sin gas. En el país de Vaca Muerta. En el país de Vaca Muerta. Tenemos jubilados que se mueren porque no acceden a los medicamentos. Tenemos niños que se mueren porque el Garrahan no está pudiendo prestar servicios que no prestan ningún otro hospital en América Latina. Tenemos gente en las rutas corriendo peligro todos los días porque el gobierno no ejecuta partidas que por ley está obligada a ejecutar para hacer esa obra. Me parece que todo esto tiene que ver con un gobierno que ya no sabe cómo disimular que no hace todo eso y que al mismo tiempo la única vara que se puso, que es la de la economía, y ni siquiera toda la economía financiera, el dólar, las acciones, tampoco le está yendo bien. Entonces acelera porque es lo único que sabe hacer. Sí. Javier, el caso Mengolini mereció un artículo en el New York Times, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que, más allá de la discusión sobre lo que dijo Mengolini y lo que dijo Milei, en el medio hay algo que llama la atención y es que el escrache, y ahí sí hubo un escrache, en este caso en redes, contra Mengolini, fue a partir de un video hecho con inteligencia artificial. Y esto tomó... Hay un artículo en el New York Times diciendo ¿cómo el presidente se hace eco de un artículo hecho con inteligencia artificial? Todo es posible en el reino de Javier Milei. Sí, el New York Times se dedicó en realidad a estas ínfulas presidenciales en su famoso lema de no odiamos lo suficiente a los periodistas, en donde Mengolini, Lantos, todos los que mencionamos son denunciados. Acá en el artículo del New York Times, que tengo acá delante mío, también aparece las agresiones contra María O'Donnell, otra colega. No fue denunciada judicialmente todavía, pero justamente... Es que hay como un mecanismo. Primero te escrachan en redes y después llega, al final, llega la denuncia de Milei, ¿no? Calculo que con vos pasó lo mismo. En mi caso hubo denuncias sin preaviso. De hecho, mira, me avisaron ¿Y a de mí. qué te denunciaron? ¿Bajo qué delito? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? El delito ¿Hiciste o no es... hiciste nada? ¿Habrás Hacer dicho no, algo? no ¿Habrás hice escrito nada. algo? Pero nosotros los periodistas no hacemos nada. El delito es injurias y calumnias y lo que él consideró injurioso, calumnioso y demás, tiene que ver con una columna en particular que hice un día en el Destape, donde detallé diversos puntos de contacto entre el gobierno de Milei y el nazismo. Algo que para él es muy sensible, evidentemente.
Por la Esto cercanía venía- al Estado de Israel. A ver, esto venía porque unos días antes él había denunciado a Ari Jalad por haber escrito justamente un artículo donde, con mucha seriedad, desmenuzaba las similitudes entre el discurso que utiliza Milei cuando habla del virus Kuka y ese virus como el riesgo para el país, con el discurso biologicista de Hitler que decía exactamente lo mismo de los judíos. Es una comparación de método, en verdad. De método. Cuando Milei denuncia a Ari por eso, a los pocos días salen en ese momento con el anuncio de la reforma de la ley migratoria. Y en ese momento en las redes sociales, algunos influencers de estos que sabemos que están conectados con el gobierno, empezaron a hacer circular una especie de teoría conspirativa que se llama Plan Patria Grande, según el cual el kirchnerismo planificó un aumento de la migración latinoamericana para arruinar el país. Y ese plan está calcado de una teoría reconocida de los neonazis, que se llama teoría del gran reemplazo en Europa y en Estados Unidos, que dice básicamente lo mismo. De los neonazis. De los neonazis. Y entonces, a partir del artículo de Ari, de esta otra teoría y de algunos otros puntos de contacto, como por ejemplo el vínculo con Elon Musk, una persona que hizo el saludo nazi, claro. y que apoya a Alternativa por Alemania, que es el partido reconocido como neonazi por la justicia alemana. Bueno, termino diciendo una frase que es lo que él reprocha judicialmente, que es: para no ser nazi tiene demasiados puntos de contacto con los nazis. Bueno, se ve que no le gustó a Milei que dijera eso, y 2 meses más tarde, que también uno podría preguntarse por qué 2 meses más tarde, apareció esta denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, que no me preocupa a mí en lo personal, sí me preocupa como el símbolo de un gobierno que cada vez se vuelve más autoritario. Ahora sí vamos a hablar con Esteban Paulón, porque en su caso fue escrachado, ahora sí abiertamente escrachado, en un streaming de libertario, para decirlo de alguna manera. A ver, tenemos el fragmento, si lo podemos ver. Pedófilo. Diciendo que contra lo que me dicta la razón, que me acusan por mi orientación sexual, Falso. por ser gay, Falso. de pedófilo, Verdadero. y me desea SIDA para vos. Verdadero. Es un ataque inadmisible, no por mí, en defensa gordo, de la se te viene libertad la de Corte expresión, Interamericana. en defensa Que de vengan, los valores son colectivos más putos democráticos. Te escucho. Complicado. Por supuesto entiendo que el mecanismo que utiliza el gobierno, no solo con los opositores, sino con todo lo que aparezca queriendo ponerle algún límite, en este caso también el trabajo periodístico de la prensa independiente o la prensa crítica, molesta mucho al presidente y tiene un mecanismo en el cual intenta generar miedo a través de este dispositivo del odio. Probablemente Este es el streaming preferido del presidente, donde fue y dio aquella entrevista de 6 horas. Este es el streaming preferido del donde presidente. Donde le aplauden con focas ahí. El récord mundial de Claro, pero entrevistas. aparte es el streaming Sí. preferido del presidente, donde hay un programa con 3 funcionarios del Ministerio de Economía, las 3 anclas. Correcto. Serían los 3 yunques, no sé, pero se llaman las 3 anclas. El subsecretario de Políticas Universitarias participando también en el streaming. Y Pablo Pasos, O sea, eso que es... paraoficial, digamos. Oficial. Pablo Pasos, que es el primero, que es... Porque, Rolo, mirá, yo desde que asumí la banca en diciembre de 2023, como asumí un rol de poner límites al presidente, de oposición, denuncié el DNU 70, pedí su derogación, con otros diputados obviamente, pero mi perfil es de un diputado de la oposición. Le voté en contra de la ley base, paquete fiscal, todo, y nos metimos con algunos temas de la inteligencia, ¿no? El cargo de Santiago Caputo, quién financiaba la oficina de la Presidencia de la República Argentina, temas vinculados al presupuesto de inteligencia, temas que evidentemente molestan. En un principio me hostigaban por socialista, ¿no? Zurdo, que básicamente ya nos deseó la muerte en Madrid, así que no hay más nada que desear. Cuando detectan todas las usinas libertarias, que yo soy un activista gay, obviamente, probablemente no me conocían. Sí, y ahí hay que hacer el link con la declaración famosa de Milei en el foro de Davos, uniendo en la misma oración a los gays con los pedófilos. Ahí voy. Ahí varía, y en lugar de acusarme u hostigarme por mi filiación política, empiezan con el tema de la pedofilia. No solo con la acusación de pedófilo, sino también con amenazas de que me estaban haciendo un allanamiento en mi casa, te voy a secuestrar los pendrives. ¿Cómo es eso? Claro, reiteradamente aparece una fórmula de una amenaza que es: está yendo la Policía Federal a tu casa, te están por allanar, te van a secuestrar los pendrive y los discos duros. ¿Cómo que yo tendría pendrive y discos duros? También vinculándolo a la pedofilia, ¿no? Como algo oscuro que No sea tengo. cosa que te lo planten, digo. Bueno, por eso lo digo
para abrir el paraguas antes, porque han hecho video de inteligencia artificial, no te extrañe nada de esta gente, ¿no? En otro caso lo piden, dice, a ver la Policía Federal, ¿cuándo lo va a ir a allanar al diputado? Bueno, todo así, ¿no? Entonces, en general, perfiles anónimos. Ocurre lo de Davos, que bien vos decís, el presidente vincula la homosexualidad con la pedofilia por un caso particular, no elige el caso del padre Grassi para vincular la Iglesia Católica con la pedofilia, ni elige la extrema derecha portuguesa, cuyo líder, socio de Milei en la Internacional Reaccionaria, fue condenado por abuso sexual infantil, eso tampoco lo dice. Elige la homosexualidad y un matrimonio gay para vincular con la pedofilia. Obviamente, y también fue un momento, un discurso, estuve acá también con vos charlando, el discurso de soy maricón y me la banco, etc. Seguía el ataque, pero en general desde perfiles marginales. Hace una semana, 10 días, aparece un ataque específico de parte de uno de los principales columnistas de la misa, Pablo Pasos, que originalmente era Menem Abrazo, ahora es Pablo Abrazo su perfil, que es como el bonachón de la mesa. O sea, ¿viste? El ingeniero en sistema, que ahora todo de buena onda, y él siempre simpático. A un posteo que yo hago, planteando la crueldad del gobierno por haber vetado la ley de emergencia en Bahía Blanca, sin mediar nada me contesta, pedófilo, comunista, operador, cara de pelotudo, SIDA para vos. Entonces, fuerte, porque junta varias cosas. Un mensaje que convoca a la unidad nacional. Un mensaje, sí, de unidad y de diálogo. Entonces, en ese caso yo decidí empezar alguna acción vinculada a una contravención en la ciudad de Buenos Aires. Le mandé una carta. Hostigamiento digital sería eso. Hostigamiento digital. Cuando empezamos a indagar a este muchacho, resulta ser que, por ejemplo, estuvo en relación de dependencia hasta mediados de 2023 y desde abril del 2024 no registra impuestos activos. Ninguno, ni un monotributo para dibujarla. Entonces, Oriana Junco se preguntaba, ¿de qué viven? Entonces yo me pregunto, este pibe, ¿de qué vive? ¿Y esto por qué? Lo Para que no lo marquen. Lo sospechamos, la CIDE, claro. Lo sospechamos. La CIDE paga ese streaming. Entonces, yo lo llevo a mi cuestión de privilegio, que es por libertad de expresión, donde me solidarizo con... Todavía no sabía que... en ese momento estaban entrando las denuncias. Sí. Mi ponencia fue por Mengolini, Mangel y María O'Donnell, que habían sido las últimas atacadas. No sabía que la había denunciado a Julia. Hago mención de la inteligencia artificial, el caso de Julia. En ese momento estaban entrando las denuncias a Nico, a Jorge Rial, Fabián Doman, a la propia Julia, etc., a Mauro Federico. Y al cierre me surgió contar esto otro. Digo, también hay otras formas de afectar la libertad de expresión, ¿no? Porque cuando quieren intimidar, y hay un caso de intimidación, no sé qué, ellos toman el video y esa noche en la misa hacen lo que se llama reacción, que es muy usual en los streaming. Paso un video y en vivo voy comentando qué veo. Y ahí no solo no se desdicen, sino que ratifican. Hay otras partes que vos no pasaste por buen gusto y agradezco porque por primera vez en 25 años de militancia política, ver todo ese video junto me afectó. Me afectó en lo personal y después, cuando te pasa a vos esa afectación personal de decir, tenés familia, yo estoy casado. No, porque tengo además sobrino. esos scratches abren la puerta que venga algún lobo solitario, te mete un cascotazo, como le pasó a Navarro, dicho sea paso. Totalmente, digo, no odiamos suficiente a los periodistas. Décima plaga de Egipto, que es el asesinato de los primogénitos, digo, ¿qué estamos esperando? Cualquiera viene y dice, yo tengo que hacer justicia por mano propia. A mí el León me pidió que haga justicia. Sí, no odiamos diputado, suficiente a los hay que periodistas. aclarar que eso que vimos, porque puede haber gente que no sabe qué es la misa, qué cuernos es carajo el streaming. Bueno, lo conduce Daniel Parisini, conocido en las redes como Gordo Dan. Ese muchacho, ese señor, ya grande, aunque hace pelotudeces de adolescente, echó funcionarios. Claro. Hizo echar funcionarios de este gobierno. A Garro, ¿te acordás de Julio Garro? Exactamente, Por la entre discusión otros, sobre Messi. al secretario de Agricultura creo que también. Tienen mucho poder. Tienen mucho poder de ingresos habituales a la Casa Rosada, que va a haber justo al primer piso la oficina Por eso uno puede de decir, por Santiago eso Caputo, el decimos Salón que es un Martín esquema Fierro. paraoficial. Sí, digo algo en relación a lo que está diciendo No es un lugar Javier. marginal. No es un lugar marginal. No. Y en relación a lo que decía antes el doctor, del 213 bis, digo, son parte de una agrupación que se llama la Fuerza del Cielo. Sí. Porque vos te puedes llamar la Cámpora, De la Santiago no sé qué, Caputo. o la Fuerza del Cielo. Nosotros, yo lo denuncié, también entiendo que, bueno, estuve con varias acciones que me pueden haber sumado esas amistades. Yo los denuncié en noviembre del año pasado, cuando hicieron el acto de estética nazi, por supuesto una causa que duerme el sueño de los justos, pero cuando pierdan poder se va a activar, y Parisini es uno de ellos, porque ellos son representantes de una agrupación política, las Fuerzas del Cielo,
que determina el 213 bis, habla de la forma de la asociación permanente o transitoria. Que están peleando por un lugar en por la un lista lugar de en la Libertad Avanza, pero ¿no? con Es que son... enorme violencia. Entonces, yo, Rolando, cuando vi esto, más allá de que me afectó personalmente, pienso en todas las personas del colectivo que esto lo están viendo y dicen, un docente que es gay y dice, acá va a venir un padre y me decís, vos sos pedófilo, te saco el pibe, o una docente que es lesbiana de vóley y no sé qué, o cualquier persona del colectivo que de golpe dice, mira cómo me mira este, ¿será que está pensando que soy gay? O que soy pedófilo, que sabe que soy gay, o que me voy a contagiar el Sí, SIDA, envenena etcétera. la convivencia social. Hay que decir que esas cosas Totalmente. costó mucho lograrlas. Y por eso los voy a denunciar penalmente. Estamos terminando la presentación, será el lunes, el martes. Los voy a denunciar penalmente. Lo voy a denunciar a Pablo Pasos, que en reiteradas ocasiones dice pedófilo, pedófilo, pedófilo. Después se asustaron, ¿no? Y hay un programa del viernes donde con cara compungida dice, bueno, yo en realidad lo que quise decir, y hacen una interpretación amañada de qué sería ser un pedófilo y por qué yo, en la implementación de una política pública en Santa Fe, en el marco de la Ley de Identidad de Género y de la Ley de Infancia de la provincia, acompañamos a las familias que tienen hijos e hijas trans para que los entiendan, para que los acompañen, para que no los echen de la escuela, para promoverles una vida mucho mejor, en el marco de la ley. Bueno, hacer una explicación, ya lo dijeron, está grabado, hay otros fragmentos donde hablan de mi sexualidad, de lo que hago con ciertas partes de mi cuerpo, digamos, en este y en el programa del viernes, barbaridades, van a ir todos a tribunales y van a tener que responder, en principio, calumnias e injurias, y también vamos a accionar contra el canal. Está bien, pero lo que se ve es que la justicia actúa en dos velocidades. Bueno. Porque para Por eso capaz que me conviene Arroyo Salgado, que no sé. No, te haré ligera. un dato sobre lo que sucedió con la detención de estos militantes. Las detuvieron de noche, no participaron personal ni de la Fiscalía ni del juzgado en las detenciones, solamente fuerzas de seguridad. En las requisas buscaban panfletos, buscaban pancartas, material de militancia. Digo, ojo con esas cosas. Bueno, lo porque mismo esas pasó con también el son que, cosas que con nos el que costaron hizo el mucho. graffiti Ojo Rosati, que también lo detuvieron como Así si fuera es, y esas también peligroso son cosas que nos delincuente y costaron mostraban muchísimo. entre los elementos incautados los volantes de militantes. Así es, son Como cosas si fuera delito. que nos costó mucho erradicar y que están volviendo. Gracias a ambos por venir. Gracias.